Buenas noches a todos. Gracias por venir, gracias a la gente de Espacio Moebius por recibirnos. Tim, ¿dónde estás? Ídolo. Bueno, nada. Muchas gracias por todo. Gracias a Gustavo por acercarse. Gracias, total. Gracias a todos. Bueno, nada, se nos ocurrió esto, una reunión de amigos y fans de Gustavo para hablar un poco de sus 30 años de laburo profesional. Gustavo arrancó a mediados del año 95, como estamos ahora, pero bueno, 30 años atrás, publicando unas páginas de humor en Comiqueando. Originalmente publicaba en un fanzine de Mar del Plata que se llama Mar Negro, si no me equivoco. Claro, Mar Negro fue el comienzo a través de una experiencia, de una charla de video rep en Mar del Plata en el año 93, me parece, y después de esa charla miraba carpetas de dibujantes. Algunos que no nos conocíamos le mostramos dibujos y nos dijo, che, ¿por qué no se juntan y hacen una revista? Que siempre es una buena experiencia juntarse. Y así es como nació esa experiencia donde uno dibujaba superhéroes, otro dibujaba algo más gótico, otro dibujaba otra cosa más urbana, y yo quería hacer algo más humorístico. Luego de esa experiencia vino el fanzine Falsa Modestia, con el que empecé a conectarme con autores del conocido y famoso boom de los fanzines, donde salían notas, ¿te acordás? Ya un par de años después, ¿no? Claro, sí, estoy hablando del 98. Claro, yo creo que el momento de crack de los fanzines, cuando se empezaron a imponer como una alternativa dentro de lo que era el ínfimo mercadito así chiquitito de la historieta argentina, fue por el 97, por ahí. Sí. 97, 98, 99 me parece que fueron los años más cool, digamos. En los que ser fancinero no era sinónimo de ser indigente ni apestoso, sino que te daban un toque de bolas y decías, hago un fanzine de historieta. El Instagram de la época. Claro. No había dónde buscar dibujantes nuevos, claro. Y había que ir a las ferias. Pero siempre me acuerdo que tanto en las comiquerías como en los eventos había siempre un lugar para la historieta independiente, para los fanzines, y se multiplicaron mucho por todo el país, digamos, ¿no? Vos venías de Mar del Plata, bueno, pero también había gente haciendo fanzines en Córdoba, en Tucumán, en lugares en la Patagonia. Sí, en un momento se armó eso conocido como la Asociación de Historietistas Independientes, que la idea era replicar en diferentes provincias del país como cierta unidad y que esté todo conectado. Sí, hay lugar para sentarse, chicos, la gente que está parada, si quieren sentar, quedan sillas todavía. Yo me acuerdo que un día yo estaba en el Parque Rivadavia boludeando con los amigos de aquella época y viniste vos con vos me habías mandado al correo de lectores de Comiqueando una carta con un dibujo del Something en joda, muy lindo, que lo publicamos, no me acuerdo en qué número. Pero después viniste con ese número ya publicado y me mostraste cosas que habías hecho, fanzines y dibujos que tenías. Yo te dije, esto está muy bueno, hagamos una página de humor en la Comiqueando y dibujala vos. Una por mes, así, y me dijiste, sí, dale, lo hacemos. Me acuerdo de la palabra clave, perdón, yo tenía la carpeta y vos dijiste pelá. En esa época usábamos pelá, y ahí uno tuvo que pelar. Bien, la pusiste arriba de la mesa. Efectivamente. Mi intención no era hacer un doble sentido, esto es un comentario fino, carente de absoluta sexualidad. No, para mí pero sí. Pelamos y... El doble sentido es fundamental y lo disfrutamos muchísimo. Y vamos a hablar de groserías, no hay problema, es una charla de Gustavo Salas. Los menores de 60 años que se retiren. Claro. Diego Rey, ¿cómo le va? Gritaste mucho ayer, ¿no? Gritaste mucho ayer, ¿no? Si ya grité mucho. Sí, gritaste mucho ese minuto 93. Sí, por eso vengo con... Sí, fue impactante, fue increíble. Perdón, estamos hablando del gol de Racing del partido. Fue una poesía. Dicen que el fútbol es popular en Argentina. Sí, yo sé que vos estás totalmente al margen del tema fútbol, no te quiero llevar a esos pantanos. No, vamos a donde sea necesario ir, uno es un ser maleable. Me imagino que en ese terreno te movés con la destreza de un pingüino empetrolado. Más o menos, sí. Pero no, vamos para el lado de la historieta y el humor, que es lo que nos divierte. ¿Qué te hizo tener ganas de ser dibujante de historieta? Porque no es la profesión del glamour y de las fortunas y del éxito y de la consagración fácil. Como todo tiene que ver con todo. Imagino que una de las cosas es la falta de interés por el fútbol. Ahí ya hay un montón de terreno al cual uno no tiene interés, ¿no? Entonces, viste que hay un estereotipo de la infancia del dibujante, del lector de historietas, obviamente uno siempre es lector, es un bicho un poco antisocial, es el que está siempre al fondo, que no habla con los compañeros. No te digo que yo exactamente era eso, pero más o menos, ¿no? No te creo, si me lo decís igual no te creo. No, más o menos.
viste, se hablaba de la serie, viste ayer Brigada A, viste, pero imagínate con quién iba a hablar de Mortadelo y Filemón, con nadie. ¿Con quién iba a hablar de Pipío, de Pelo Picho Cachurria? Con absolutamente nadie. Entonces era una cosa que uno iba incorporando absolutamente en soledad, ¿no? Yo me acuerdo cuando salió el número 1 de Fierro, en el año 84, ¿no? Yo soy viejo. Lo compré, estaba en quinto año de la secundaria, o sea, soy muy viejo. Y lo llevé al cole, y yo era el único que sabía que existía una cosa que se llamaba Fierro. Éramos 20, no éramos poquitos, pero yo era el único que sabía que existía una cosa que se llamaba Fierro. Cuando hice la colimba, atención. ¿Hiciste la colimba? Hice la colimba, fui un soldado, no sé si alguien más disparó armas como yo he disparado. Yo solo de mentira. Tengo la misma experiencia que Darín en el Eternauta, un poco menos. Yo trabajé. No maté gente, pero disparé, en FAL. Fusil automático liviano. Yo trabajé en Poliladron en los efectos especiales y manipulaba armas de mentira, pero de verdad no. Bueno, me acuerdo que en la colimba, año 92, me ponen viste que te dan un cargo, me acuerdo al principio, hagan un pozo, una tarea con otro soldado, un flaco, ¿no? Y en un momento empezamos a hablar, a mí me gustan las historietas, dice el pibe, a mí también, qué sé yo, conocer la Fierro, yo la Fierro me encanta, qué sé yo. Me dice, ¿sabes? El que me mata es Carlos Nine, dice el flaco. Carlos 9. Y dije, claro, Carlos nunca 9. se me ocurrió que alguien lo podía leer así. Claro. Pero bueno, ahí quedó después una amistad. Y sí, pero claro, eran cosas cuando descubrías a alguien con esos códigos, era como una revelación. Totalmente. Sí, sí. Sí, hablando de amigos y gente que comparte gustos y todo eso, te queremos mostrar una cosa que hay ahí. No sé si se puede activar, querido Pablo Conde. Hablo bajito porque Gustavo Sala es vecino y no quiero que se entere. Me pidieron que no se entere que estamos grabando esto. ¿Quién es Gustavo Sala? Además de uno de los mejores humoristas gráficos que tenemos en el país, desde que empezó hace tantas décadas ya, como 84 décadas. Es un gran vecino. Vive literalmente al lado y no hace casi ruido. Pone música, cada tanto insiste en poner música uruguaya, pero es un gran vecino. Saca la basura a tiempo, generalmente no se huelen cosas raras saliendo de su departamento, más allá del olor a Gustavo Sala, que es un olor muy típico y puntual. Pero mejor que eso, mejor que vecino, es amigo. Gustavo es una gran persona, es alguien que uno elige una y otra vez como amigo porque está siempre ahí. Un denso, insufrible. Lo queremos mucho, Gustavo. Menos cuando viene a pedir yerba. La última vez que vino y yo no tenía, no la pasé bien. Recen por mí. Quiero dejar un saludo muy cálido al querido Gustavo en sus 30 años como humorista gráfico y bien esta belleza. ¿Vos la tenés? Muy buenas noches, mi nombre es Ignacio Alcuri y les mando este video desde la República Oriental del Uruguay. Disculpen que no esté presente ahí con ustedes, pero bueno, la verdad es que Buenos Aires está carísima y eso que hay jeques árabes que vienen a Montevideo y pagan el chivito canadiense en 6 cuotas sin recargo. Bueno, quería de alguna manera acercarme a este homenaje a uno de mis ídolos y vieron que hay una frase famosa que dice nunca conozcas a tus ídolos. Bueno, eso solamente pasa si tus ídolos son personas de mierda. La verdad que no es el caso de Gustavo Sala. Yo tuve la oportunidad de seguir durante años su carrera y luego la oportunidad de conocerlo en un bar montevideano. Me cayó muy bien. Argentina estaba tan barata entonces que le pedí que me dibujara la tapa de uno de mis libros y ahí rápidamente comenzó una amistad de las más lindas que tengo y además una relación comercial y artística porque al poco tiempo estábamos guionando una historieta juntos, Parto de Nalgas. Luego estábamos comenzando una serie de espectáculos en vivo que se convirtieron en un podcast, Sonido Bragueta, que ya cumplió 10 años. Pero no estamos acá para hablar de mí, estamos acá para hablar de Gustavo Sala, dibujante extraordinario, mejor persona, amigo, entrañable, no solamente por las entrañas que hemos comido en las parrilladas de mi país, con quien he compartido cama matrimonial, un montón de charlas, de verdad, charlas inolvidables en bares de aquí y de allá.
Cualquier cosa que diga me voy a quedar corto, así que les voy a dejar solamente con un consejo. Conozcan a sus ídolos, duerman en sus camas, trabajen con ellos. Si resultan ser unos oretes, bueno, consíganse ídolos nuevos. En mi caso, yo a Gustavo lo sigo teniendo allá arriba. Un abrazo gigante y todo lo bueno será merecido. Bueno, descubrí Falsa Modestia en una galería de Mar del Plata, un invierno en los 90s. Y desde ahí fuimos fans, creo que estábamos con Caro. Y después te conocimos en el historietazo de los 98 y te nombramos el hombre de mar, porque tenías la campera así bien marplatense. Y ahí fuimos fans desde siempre, para siempre. Gustavito, querido, felicidades. Y en un momento le presté para que se divirtiera en su reposo después de una operación a un novio que tenía. Le presté la Falsa Modestia como de copada que soy y bueno, se ve que reírse no era lo mejor después de haber sido suturado, ¿no es cierto?, de alguna manera. Así que las Falsa Modestia siempre haciendo de la suya. Un beso desde Gesell. Chau, chau. Hola, quiero felicitar a Gustavo Sala por sus 30 años de trayectoria y también hacer un pedido público de disculpas a Gustavo. Resulta que hace muchos años lo invité a casa a comer y tuve la ocurrencia de agasajarlo con milanesas de berenjena. Desde ese día nunca más me habló. Así que quiero creer que con la madurez Gustavo haya aceptado la milanesa de berenjena como un alimento digno. Y si no es así, quiero pedirle disculpas por esa aberración culinaria. Así que muchas gracias. Hola a todos, quiero aprovechar este momento para homenajear al gran Gustavo Sala, este verdadero prócer del dibujo. Y bueno, para esta ocasión me gustaría recordarlo sobre todo vivo. Está vivo, bueno, mejor, mucho mejor. Entonces aprovecho este homenaje en vida a Gustavo Sala para recordarlo, recordar su aporte al dibujo, al humor gráfico, a la historieta, incluso al cómic. A Gustavo lo conocí, lo vi por primera vez en una Bienal de Arte Joven, ¿no? Allá por el año 1990 y algo, creo que él tenía 45 años y yo 52. Y ya desde ese momento me sorprendió, me admiró su creatividad, su originalidad. Recordemos que fue, hablando en serio, perdón, estoy un poco agitado por la emoción. Recordemos que él fue el primero en usar el recurso de ponerle nombres de famosos a sus personajes, un recurso que luego fuera tomado prestado, ¿no?, por el programa Todo por 2 pesos, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Y cómo son las cosas, que Gustavo es un gran amigo, un gran compañero, filántropo, playboy internacional. Así que gran saludo, gran abrazo y que siga la fiesta. Bueno, esto es un mensaje para ti, Gustavito Hernán. Te grabo esto desde el fin del mundo, o sea, la mudanza de mi estudio, un domingo a las 8 de la mañana. Me quiero matar, pero no quería dejar de grabarte este video para mandarte un beso enorme, para desearte muchas felicidades. Seguramente cuando veas esto, lo más probable es que esté al lado tuyo con una copa para brindar por tus 30 años en el mundo de la historieta, 30 años en el infierno, 30 años en la lucha. Bueno, te mando un beso enorme, enorme. Sabes que te quiero mucho y bueno, y porque nos sigamos acompañando en este mundo por mucho tiempo más. Un abrazo, Gustavito. Hola amigo, me dijeron que estás cumpliendo aniversario de dibujante, así que quería felicitarte. Y recuerdo cuando conocí tu laburo con tus fanzines y en los laburos de Comiqueando, y una vez que te quedaste en casa que publicaste en el No una tira con mi nombre el día de mi cumpleaños. Todavía tengo tu original. Y también tengo otros originales en casa que tal vez no sabías. Por ejemplo, uno que te olvidaste en el escáner. También tengo algunos que te robé de tu mochila. Espero que no te hayas dado cuenta. Y tengo este souvenir que lo llevamos a todos lados para ver cómo iba a estar el clima. También este puchito de arena que fue la primera vez que te sacaste las zapatillas en el living.
Bueno, y este hueso que fue la primera vez que cenaste en casa. No sé si sabías que tenía todo esto guardado, pero en el caso que quieras recuperar algo, el huesito de esto está disponible. ¡Qué nivel! Bueno, sigue llegando gente. Espectacular. Sorpresa total, sorpresa y media. Sí, la idea era que Total, vos pelo, vamos arriba. La idea era que vos no supieras que estaba esto. No, se de ninguna coparon manera. todos en mantener el secreto. Una animación exclusiva, un laburo realmente Un laburo muy notable. lindo de Elías y Melissa, genios. Grande Elías, grande Melissa, espectacular. La verdad que quedó muy lindo. Bueno, después nos vamos a subir a las redes de los Cinder para que la gente que llegó tarde lo pueda ver. Sí, muchas gracias, Se pueda viralizar y compartir. ¿Quién está? Hola. Muchas gracias a Pablo que se copó en traer la tele y bueno, y a toda la gente que participó, obviamente. ¿Cómo estás, Carlos? De Alberto, ¿cómo andás? ¿Cómo va, querido? Sigue llegando gente, qué locura. Bueno, Como verán, dormí en la casa de muchos colegas. sí, Antes de vivir en Buenos Aires, uno era un parásito de los amigos. y como debe ser. Como corresponde, ¿no? Como debe ser. Como A debe veces ser. dormís en la cama de uno, a veces y al revés. Claro, como debe ser. Yo cuando fui a Burdeos dormí en la casa de Luca Varela. Como Para debe eso ser. estamos. Claro. Vos también, claro. Está perfecto. Bueno, seguimos charlando un poco sobre estos 30 años de trayectoria. En los videos nombraron cosas como falsa alarma, falsa modestia, bueno, Soy un falso. un montón de publicaciones que llevan tu firma. Esta es la que a mí más me impacta, que es Hijitos de Puta. Esto es una cosa que hizo Gustavo para la revista Barcelona. On fire, esto no tiene piedad, es una guarangada, totalmente impublicable, ¿no? La corrección política 0, -10. No entiendo cómo alguien se animó a publicar esto 2 veces, pues salió primero en la Barcelona y después en este libro. Está agotado hace muchos años, queridos editores, a ver si alguno se despierta y lo reedita. Esto es una belleza del humor de mala leche. ¿Cómo hiciste esto? Bueno, ¿Qué te tiene que pasar por la cabeza para escribir estas atrocidades? Yo siempre traté de aprovechar el medio y los permisos. Por ejemplo, la revista Barcelona, que siempre pagó como el orto, como todos los medios donde uno laburó. Lo bueno es que, bueno, cobrabas prácticamente nada, pero podías hacer lo que se te cantara. Entonces era como lugares de experimentar y de ser salvaje y de divertirse, ¿no? De hecho, me acuerdo que la mayoría de estas tiras, que eran siempre de media página como formato de doble tira paisado, como verán en el formato del libro, arrancaba con una idea y me proponía improvisar hasta el final, sin saber cómo iba a terminar. Entonces era como una especie de... me divertía con esa estructura, ¿no? A ver si me sorprendía a mí mismo. Con muy poquitos pasos porque ya se venía al final enseguida, ¿no? Y bueno, y ahí era un poco, me acuerdo que la idea original era hacer un Peanuts, pero yéndose al carajo, ¿no? Claro, niños son niños, pero que son realmente mala leche, ¿no? Donde yo incluso, si veo eso, hoy estoy muy, ya hace tiempo que perdí absolutamente esa maldad, un poco por el entorno y por los propios, creo que por culpa de las redes, donde no sabés quién es el editor o cuál es el límite, ¿no? Que un pezón puede ser un escándalo, ¿no? Acá hay de todo, cosas muchísimo más graves que un pezón. Esto vos lo lees y South Park pasa a ser los ositos cariñosos al lado de Hijito de Puta. Es una cosa bravísima. Pero yo siempre creo que, en muchos casos, las cosas más extremas en historieta o en humor que uno pueda ver, quien lo hace es exactamente lo contrario. Sí, a mí eso me asombró cuando te conocí más a vos y cuando nos hicimos amigos. Yo siento que la gente que no te conoce y que lee tus historietas debe flashear que vos sos un freak deforme que está todo el día, no sé, drogándose y violándose Mirá la enanos. cara de Ángel, todo Y después, lo que- cuando te conoce, decís, no, pero este es un tipo culto, tranquilo, sensible, no es un deforme de mierda. Culto, tranquilo y sensible, las características es mi alias, culto, sensible. Bultos sensibles y no me acuerdo qué. Pero no, es como que hay un contraste, ¿no? Entre tu obra y por ahí tu forma de ser, que es más tranqui, más... Y al ¿no? revés, el que dibuja mucho pingüinito y la luna es tremendo morboso. Sí, también. Ese sí lo ves en las orgías con enanos y burros y falopa, todo, 24 horas seguidas. Pero, no, contame un poco eso, cómo, si lo haces a propósito, si muchas veces tu público está esperando otra cosa de vos cuando te conoce. Yo creo que siempre me siento que hice
todo esto desde un lugar de la inocencia, ¿no? Primero que entendiendo el marco, como te decía, una revista que tiene un determinado contexto, Barcelona, o como era Fierro, o incluso Rolling Stone, siempre lugares entre el mainstream y el under, ¿no? Como publicaciones que estaban circulando en kioscos, pero viste que Barcelona puntualmente fue un medio bastante punk, ¿no? En un momento tenía mucho rebote, mucha circulación, pero no dejaba de ser un lugar como de resistencia, medio contracultural. Entonces en esos lugares sabías que el público, o uno imaginaba que el público lector entendía los códigos y uno podía irse al carajo porque estaba como en un entorno determinado, ¿no? Y bueno, y es ficción, básicamente, así que era aprovechar eso. Hoy me parece que uno de los problemas es eso, al no haber... Quedan los libros, ¿no? Quedan los lugares de libertad en los libros. Ahí tenemos un montón de libros de Gustavo para la gente que quizás no tiene todos y quiere comprar algunos. Después Gustavo va a estar ahí firmando, se pueden llevar los que quieran, están muy baratos. Hay de Hotel de las Ideas, de Ediciones de la Flor y de Historieteca, ¿no? Y el que editó acá Moebius, el de Lo que no importa hasta acá, que son los chistes de la Rolling Stone. Claro, ese era un material que yo hacía, que incluso para mi propia sorpresa, cuando me llaman de Rolling Stone para hacer unas viñetas, Grupo La Nación, me imaginaba que iba a tener que controlar mucho más. Y la verdad que no, nunca me objetaron absolutamente nada. No entendieron nada. No, puede ser, pero bueno... Fuiste disfrazado de Nick para que te aceptaran. Hice, hacía como 3 chistes. Ahí tenía especial atención a la coyuntura, ¿no? La cosa que pasaba en el mes. De hecho, cuando hicimos el libro, ya habían pasado unos años, le puse como una especie de actualización de cada año que he hecho sobresalientes para reflejar un poco los contextos. Y después con mucho material, cuando sale el tema de alguna recopilación, siempre, como muchos, pretendemos ponerle cositas nuevas, hacer una especie de selección o de meter elementos que no estaban en los libros, en las revistas y demás. Y, ¿qué te iba a decir? Y la que más hiciste es Bife Angosto, ¿no? Bueno, Bife Angosto cumple 20 años. 20 años. Que arrancó en noviembre o en octubre de 2025. Son 20 años. Lamentablemente, como muchos medios, pasó de papel a digital, ¿no? El suple no, que en un ¿Por qué momento lamentablemente? No. ¿No te copa que haya medios digitales? A mí me parece genial. Sí, me copa, pero me copa que conviva con el papel, idealmente. Durante muchos años... Pues yo soy fetichista del papel también para leer cómics y demás. Pero para leer información como la que te daba un diario o la que te da una revista, me parece que el digital es 1000 veces mejor. No, es una cagada. Sobre todo, claro, ayer lo hablamos con mi amigo y vecino que está por allá, que apareció ahí. Hace poco estaba mirando un dibujante increíble que se llama Javi Aznares, un español que hizo toda la gráfica y los afiches de la anteúltima película de Wes Anderson, que tiene un estilo exquisito, muy afrancesado, con páginas muy a lo New Yorker, lleno de personajes, que estaban mirando sus laburos de una complejidad total en un puto celular. O sea, evidentemente no es el formato para... De hecho, lo que me parece que terminó sucediendo es que muchos dibujantes pensamos que mucha gente ve tu trabajo en esa pantallita y uno se tiene que hacer toda la composición y la página pensando en una pantalla y no en una página de papel. Pero también puede ser una pantalla así, o una pantalla de un monitor normal, o una pantalla de un monitor normal de una computadora, o una tablet. También. Nadie te exige trabajar pensando en así chiquitito. Bueno, pero quizás el ritual de, como yo tenía los jueves, ir a comprar en la página 12, a ver cómo había salido la tira, porque íbamos a ver cómo salía en el papel, que ahí estaba la verdad, ¿no? La tira salía al papel impresa, por más que también conviviera con el digital. Y tomarse un cafecito, era como una especie de ritual doméstico semanal. Bueno, no sé cuánta gente va a un café y saber lo que subió hoy Podetti y abre y se prepara como en un entorno, o cualquiera, ¿no? Claro. Me parece que el papel sigue teniendo, que sigue pasando con los libros, esa relación de pertenencia y de calidez que me parece que es necesaria y se presta más con la historieta que con la narrativa, ¿no? Bueno, pero los libros siguen existiendo, por suerte. Sigue habiendo editoriales que te llaman para decir, che, hagamos un libro con tal material, o con material nuevo, o con material que ya existe, ¿no? Y se siguen vendiendo, seguís cobrando cada tanto un royalty, millones. Una liquidación, sí, obviamente. Si no, ¿cómo pagás ese Mercedes-Benz que estacionaste por ahí supuesto. enfrente? Igual lo dejé a una cuadra para no despertar sospechas, que uno tiene que mantener un perfil bajo. Totalmente.
Bueno, después otra vertiente tuya interesante que es la de tu conexión con Uruguay, ¿no? Contame cómo te enamoraste de Uruguay, cómo llegaste a hacer este libro que se llama Casi Uruguayo, que por supuesto no se vende en Argentina, hay que ser 100% uruguayo para tenerlo. Es el único que tengo. Esto que está acá lo traigo para compartir y ver, para poner un poquito de color en la mesa, pero... Lo editó Reservoir Books en Uruguay, nada menos, una editorial grosa. Acá veo un chiste con... el número 1, Jaime Ross tomate por el orto. El propio Jaime lo vio y lo aprobó. Porque era mi temor máximo. Que tu ídolo se enoje, para mí hubiera sido descorazonador. Digo, vos. Bueno, es mi ídolo Qué máximo. bueno lo que hiciste vos. Jaime, te quiero. Bueno, che, ¿y cómo surgió el contacto con, Bueno, con editoriales de Uruguay? Vos, yo sé que cuando podés, cruzás a Uruguay sí, a hacer el amor con Nacho Alcuri. a dormir. Todavía sí. no hicimos, hacemos el amor de forma simbólica. Por eso, no digo hacer el amor sexual, digo el Gabo amor. Ferro. Pero no, hacemos el amor de manera conceptual. Sí. No, mira, yo me acuerdo, por ejemplo, Mario Lebrero, un amor antiguo por Leo Manlía, ¿no? Por, bueno, la tira, ¿te acordás? Los profesionales de Lisán Barlota, ¿no? Sí, claro. Barlota, que era el segundo apellido de Lebrero, o el primero, en un momento después me gustaba la Y figura. Lisán, que en realidad se llamaba Claro. Lisa Soain. Bueno, pero me gustaba lo que descubrimos muchos fans de Lebrero, que conocíamos sus cuentos y conocíamos las historietas y nos íbamos que era la misma persona. Totalmente. Bueno, ahí empecé a ver una primera conexión, después con la figura de Leo Maslía, después con un disco que fue como de apertura, fue el disco, creo que era Repertorio de Jaime Ross, que fue como muchos argentinos conocimos una selección de los clásicos de Jaime, y ahí ya había mucho Uruguay, y terminó de concretarse el amor. Bueno, por primera vez voy a 2011 a Montevideo Comics, ¿no? Y ahí lo conozco a Nacho, al Curi y demás, un montón de amigos que sigo teniendo hasta hoy, y ahí se empezó a generar como un vínculo. Después sale Tiranos Temblar de YouTube, que ahí se termina de generar el amor total, creo que en el 2013, porque Uruguay es el mejor. Mejor que Francia, mejor que París, evidentemente. Y, ¿cómo es? Sí, me parece alucinante que siendo tan cerca sea tan... Matías, ¿cómo estamos? Sí, y bueno, después empecé a colaborar en medios uruguayos. Hay una revista hermosa que todavía sigue saliendo, que se llama Lento, claro. Clásico. En Lento empecé a publicar una página por mes, una revista hermosa. Y bueno, en un momento tenía tanto material que empecé, ahí acá hay un libro, el clásico, viste que acá hay un libro, ¿no? Se lo empiezo a mostrar a editoriales y le terminé interesando a Random House, que terminamos haciendo ese libro, con mucho de lo publicado y mucho nuevo, jodiendo con el Chivito, con la figura de Lebrero, de Jaime, de la Murga, de La Plaza Cagancha. la Plaza Cagancha, efectivamente. No hay mejor nombre para una plaza que Cagancha. Bueno, O sea, dejate de joder. Uruguay está lleno de buenos nombres, ¿no? Es una provisión de bellezas y nomenclatura varias. Pero sí, Uruguay para mí es sigue teniendo, creo, algo que quizás haya perdido Buenos Aires o cierta parte de capital, que es cierta verdad en las cosas donde hay menos impostura, noto, me parece, ¿no? Que las cosas son mucho más simples y son como son, ¿no? Por lo menos en la bohemia, en los bares y cierta cosa callejera, urbana de Montevideo. Sí, y hablando de ciudades y de la esencia y de la gente, ¿extrañás Mar del Plata o te chupa un huevo? Me chupa un huevo. ¿Vas cada tanto? Voy cada tanto. No me chupa un huevo, pero fueran las dos opciones. Sí, sí. Te diría que lo extraño poco y me interesa, obviamente, está mi madre, tengo amigos. Aldo Civi. Aldo Civi, que es mi gran amor, por supuesto. Por Aldo Civi doy la vida. No, mentira, no. Sé que es un equipo de fútbol que le dicen el Tiburón. Muy bien. ¿No? Ah, bien, Muy bien, muy bien. Y no, pero ¿sabés lo que pasa? También es verdad que me di cuenta lo grosso del mar, por ejemplo, allá cuando no estaba más en Mar del Plata, ¿no? Son que viviste 1000 años en Mar del Plata y nunca fuiste a la playa, y ahora que vas de vez en cuando vas a la playa. No, pero mira el mar, yo siempre vi cerca del centro, es el mar aquí, el mar ahí viene la ola, está siempre ahí, nunca se va, no se reinicia, no te cobran, está siempre ahí disponible. Entonces lo que está disponible... No lo valorás tanto. Y un día me acuerdo que voy hace unos años caminando por la Rambla y pronto... Esto es espectacular. Era mucho más grosso de lo que pensaba. Simplemente viendo sin hacer nada, mirar el mar, la inmensidad. Después venía a sacar Plaza Constitución, Corrientes o Quilombo, que también es encantador, pero el mar, ¿no? Es una belleza, sí. Hace un rato veíamos en el video a Nacho Alcuri y a Esteban Podetti, que son dos capos con los que vos armaste una muy buena colaboración. Contame un poco cómo es ensamblarse, vos que tenés como un universo muy propio, muy definido, muy claro, ensamblarse con el universo de otra persona
para laburar en conjunto. Y bueno, y obviamente si hay algún otro amigo o amiga del medio con el que te gustaría formar una dupla como la que hiciste con Nacho o con Esteban. Bueno, es difícil porque, como bien vos decís, uno tiene como a veces sus manias y labura de forma bastante, no sé, caprichosa, tiene sus vericuetos conceptuales y universales y artísticos. Pero con Nacho había como códigos y armamos con una pareja, con Nacho Alcuri, que hicimos el podcast Sonido Caragueta, que cada tanto grabamos hace muchos años. Es un cago de risa, si no lo escucharon nunca lo recomiendo. El mejor amigo del dibujante, escuchar podcast, totalmente, sobre todo podcast de historieta o sobre humor y demás. Y bueno, después hicimos un libro que un poco inspirado por alguien que está acá. Está por ahí, sí. Paola, ¿cómo estamos? Un día me invitó, ¿te acuerdas el ciclo que hacías de encuentros con dibujantes varones que eran el blog del cuaderno? No me acuerdo lo exacto, pero eran encuentros como conversaciones dibujadas en el bar Varela Barista. Diálogos dibujados. Bueno, diálogos dibujados, exacto. Un día me toca participar de esa serie y era simplemente una cosa que decía ella, yo le respondía, no pasándonos el blog dibujando en el momento. Copiando ese recurso, le digo a Nacho, ¿por qué no ampliamos este concepto, pero para el disparate para otro lado? Y bueno, y ahí sí hicimos un poco con esa lógica de ir pasándonos un cuadernito, después siguiéndolo por chat y haciendo como en diferentes instancias, con todo ese kilometraje de conversaciones. Después yo me senté y lo convertí en historieta, pero es una especie de experimento de improvisación en historieta. Con Ariel también he participado, con Ariel López B, como guionista o como colaborador de sus producciones, con un tal Juan Pablo Zaramela, que me parece que está por ahí. También he participado, y con Mario Ruggoni en proyectos de animación. Siempre, a veces uno tiene que entender el universo, ¿no? Y bueno, esto tiene determinada configuración, determinado concepto, y pone lo de uno en el universo de otra persona. Y ahora con Podetti estamos haciendo esto que es Remate Mortal, que también es con que nunca había hecho colaboración, y ahí nos subimos a un escenario, un poco trasladamos o intentamos trasladar el nervio de dibujar en vivo, o mejor dicho, el no nervio, la tranquilidad de estar en tu casa pensando y dibujando, pero improvisando y dibujando en un escenario. Exponiendo, digamos, los mecanismos de la creación del humor gráfico. Y con el nervio de la improvisación también, ¿no? Que tenés que pelar y tenés que resolver en el momento. Pero bueno, Esteban tiene formación actoral, vos sos muy caradura, has cantado, has actuado, has hecho cualquier cosa. Me parece que no te tenés que poner nervioso. No, pero evidentemente uno siempre se pone nervioso, y más en esto puntualmente, que es improvisar chits a partir de cosas que dice la gente, como que está efectivamente improvisado. Y no podés ahí, no se te puede no ocurrir nada. Es como un deadline, pero ahí al toque, que tenés minutos. Bueno, y lo hacemos, es un poco compartir ese nervio. ¿A vos nunca te costó mucho la repentización, ¿no? De sacar el chiste ahí de la nada? No, las pelotas. Según, pero tiene que ver, mirá, me parece que tiene que ver con la famosa, el deadline. Por ejemplo, para una tira mensual, sí. Capaz que... Mira, lo nombramos a Ariel López B y apareció. Acabamos de hablar de vos. ¿Qué haces, Nati? Y... El deadline a veces te obliga, digo, uno dice, bueno, tengo un mes. Y esperás hasta el último momento, y de pronto... Sí, me acuerdo cuando lo hacías para la Comiqueando, que llegaba siempre último siempre... Jamás llegué tarde a una entrega. No, último siempre Dani Dio, que lo tenemos allá arriba, pero siempre llegaba último. ¿Que se mudó? No, mentira. No podía ser, ¿no? Está viviendo arriba de Muebles. No, pero a veces el tema es que se te ocurra algo que sea más o menos digno, porque esa es otra cosa bastante difícil de medir. Cuándo algo funciona o cuándo no, si el editor sos vos, el que decide, el que manda, si sabés que lo que vos mandes, la mayoría de los casos va a salir, ¿no? Bueno, y a veces pasa que no se te ocurre nada. Y estás pensando, saliste, te frustras, no se te ocurre nada, y tenés que entregar, y por ahí hay algún mecanismo, sucede alguna especie de vericueto mental que se mueve una especie de puerta cerebral y aparece una idea, a veces mejor, a veces peor, pero la tira tiene que estar entregada. Recién decías, casi siempre se va a publicar lo que uno hace. ¿Te acordás de algún ejemplo puntual de cosas que vos preparaste convencido de esto sale y la editorial o algo pasó que te dijo, no, mira, esto no sale? Sí, bueno, a veces hay límites imprecisos entre la censura, el criterio, el editor, ¿no? La discusión, el intercambio de opiniones. Qué sé yo, me pasó varias veces en Página 12, en el diario que estuve hace 20 años, como te contaba,
después de muchos años de publicar salvajadas, muchas de ellas en los libros estos Bifes Angostos, en un momento empieza a aparecer un poco más de, si querés, cuidado, control, qué sé yo, por ejemplo, cuando muere Chávez, había hecho un chiste con Chávez, creo que se lo cogía a alguien, ¿no? Y dice, che, ¿te parece? Es como acá hablar, y bueno, y no podés mandar otra, y bueno, me la comí. Algunas veces defendí, o intenté pelearla, ¿no? Cuando yo pensaba que eran bastante arbitrarias los argumentos. En este libro, ¿dónde está? Este libro está lleno de chistes impublicables, les cuento. Está agotado, no está a la venta, hace siglos que no se consigue, pero la mitad de los chistes de esto hoy no pasan el filtro de ninguna editorial. Esto fue una patriada de Diego Cortés, de Llanto del Mudo, otro capo al que siempre recordamos, pero es un nivel de salvajada, es poco para lo que van a ver acá. Si lo ven, si tienen la suerte de tenerlo. La mitad de los chistes son de, no sé, de curas que se garchan pendejitos, no sé. Cosa que jamás sucederá. Tremendo. Un nivel de ficción, la ficción es así. Un nivel de guarangada tiene esto, pero muy bestial, muy salvaje. Pero entonces me decías que un poco vos, como vas aprendiendo cuál es el criterio del medio para darle luz verde o no a lo que generás. Sí, es algo que me parece que le pasa a todos los humoristas gráficos, sí, ¿no? claro. Van aprendiendo el propio contexto del medio donde están. Justamente, eso hablando de medios tradicionales, de revistas, de editoriales que tienen la figura del editor o la editora, que hay un criterio con el que vos podés pelearte, discutir. Este libro también tuve varias sorpresas con respecto a cosas que no me dejaron publicar. Buenos Aires en pelotas. Este libro le valió a Gustavo el único premio Singer que tiene hasta ahora, ¿no? No, tengo dos. ¿Tenés dos? Este igual que vos que sos parte de los mismos. Sí. Y otro por cómo ser un zombie. Ah, cómo ser un zombie ganó en historieta infantil Sí, también, claro. sí. Bueno, tenés dos premios Singer. Esto, para los que llegan tarde, lo organizamos desde Premio Singer. Ahí está el loguito. Nos pueden seguir en todas las redes como Premio Singer. Este ganó como mejor obra de humor hace un par de años o tres. 2021 fue. 2021 o sea que ganó en el 2022. Claro. Es una gema esto, ¿no? Hemos meado de risa. Cualquiera que viva en Buenos Aires ama este libro y lo atesora. Contame un poco de eso, ¿qué cosas no te dejaban Bueno, poner? a mí me convocan, ¿no? O sea, primero fue Random House Uruguay y ahora Random House Buenos Aires. En este caso es sudamericano, viste que adentro hay un montón de editoriales. Pero un poco para hacer una especie de punto de vista mío o de libro de humor sobre la cultura porteña, ¿no? Habiendo tanto hecho, ¿no? Desde el mítico libro de los barrios de Rep. Calé, como Buenos Aires camiseta, claro. Calé fue una gran, como un faro para este material. Primero no sabía cómo encararlo, se hacía como una historieta larga de un personaje que iba recorriendo, se hacía como una guía. ¿Qué formato encarar? Y después simplemente se me ocurre hacer como una especie de acumulación donde haya historieta, donde haya afiche, donde haya infografía joda, etcétera, ¿no? Bueno, supuestamente uno piensa que te convoca una editorial y te convocan para que vos seas lo más libre posible o que hagas lo que se te cante, ¿no? Para que vos hagas tu laburo. Bueno, y después, por ejemplo, acá había varios chistes con Borges. No, Borges, olvidate. Pero Borges, Buenos Aires es como. Prende fuego Kodama. Y claro, está Kodama que te aparece la noche en tu cama. Katy Bates, viste, te encanta la cama. Y había chistes, por ejemplo, chistes que eran. Aparecía Luis Majul. Uy, no puede ser Luis Magil. Luis Majul, claro. Entonces empecé, digo, ¿pero me estás cargando? Bueno. Con un editor que es un copado, que él estaba en el medio, por supuesto, de las boludeces que le pedían de arriba, de recursos humanos, ponerle, ¿no? Y yo que era como el autor que estaba haciendo material, bueno, y ahí tuve que también negociar y cosas dejar afuera, entender que fue, te diría, la única experiencia con una editorial que tuve que negociar cosas. En todos los otros casos hice lo que se me cantó el culo. Perfecto. Sí. Buenísimo. ¿Qué te queda pendiente en estos, después de 30 años de laburar profesionalmente y de vincularte con este medio? ¿Qué te queda pendiente? Bueno, hacer ya, lo más grosso que es que te hagamos un homenaje a nosotros, ya lo hicimos. Eso, un montón de amigos, sí, un montón de cosas. Ya lo más grosso ya pasó. Notable de selección de autores y amigos y editores. Bueno, hacer más libros, hacer más... justamente una de las cosas que quiero hacer es un libro sobre Jaime Ross, ¿no? Estoy también pensando el formato, cómo, y sobre todo hacer algo rápido. Se tarda mucho en hacer historietas. Vos sos rápido. Más o menos.
Después hay que escanearlo, corregirlo, no solamente dibujarlo, es un pescazo. Es muy largo. ¿Cómo te llevas con la... Escribir una novela debe ser mucho más breve, es narrativa, escribir simplemente. ¿Cómo te llevas con el formato de novela gráfica, de pasar de tira o chiste o una página de historieta a algo un poco más extenso? Vos lo hiciste primero con Baño Violeta, sí, bueno, con Violeta Macho y después con la que hiciste con Nacho. Claro, y te permite otra vez, por ejemplo, el año pasado, o el otro, no me acuerdo, hice Daiquiri no, que era como una experiencia simplemente un poco inspirada en las tiras del Santo Varón que escribía Leveré y dibujaba Lizán, esa cosa de un poco la lógica de César Aira, de empezar en un punto de partida y sorprenderte y no planear nada y tener como una absoluta libertad y hacerlo dibujando lo menos posible, jugando con el minimalismo, ¿no? Tratando de encarar eso, ¿viste? Dibujar todo eso es mucho laburo. Daiquiri no, que lo hago solo existe en digital. Que lo haga, ¿no? Salvador Sanz, que te hace cada ventana, cada monstruo con la escama, el diente con el todo, no, mucho laburo. Las garras que todo, dibuja Salvador, boludo. Todo. Después, bueno, no, para mí cada vez me interesa más, lo que pasa es que es muy difícil que eso quede potente, que no parezca que está... Que te estás tirando chancho. Claro, que no parezca que es una cosa incompleta, ¿no? ¿Dónde se puede conseguir Daiquiri no? Porque no está editado en ningún lado. En ningún lado. No, porque es una cosa que yo quería hacer rápido para intentar generar una moneda y hacer algo en un par de meses, ir improvisando, haciendo sin boceto, nada. Y yo la vendo digital, claro. Ah, bueno, eso te decía. Eso, sí. Pasar el chivo acá para la gente que no lo me conoce. escriben en Horacio Altuna, me mandan en @tintadown, que es mi correo central, y ahí... @tintadown, ahí pueden pedir el de Gustavo. Hice varios de eso, que también son cosas que uno hace a veces que no es lo que uno desearía, pero un poco, bueno, son cosas intermedias, formatos que te propone la virtualidad que yo no consumo casi así, yo jamás compré nada digital. No, la Comicando digital es complicada. Bueno, es así, por supuesto, pero no sé ni cómo se hace. No sé ni cómo se hace, ni aún queriendo, no tengo tarjeta, no tengo nada. ¿Entendés? Mercado Pago tenés, no me digas. Sí. Y ya con eso puedes comprar. Bueno, compren Daiquiri no y Comiquendo Digital. Y nada más. Y después todas cosas en papel. Pero bueno, me parece que, como vos también decías, queremos el papel y queremos el libro que lo guardamos ahí, ¿no? Lo guardamos en la biblioteca. ¿Tenés algún favorito de todos tus libros? No. Bueno, capaz que Hijitos de Puta, porque es como un momento así como de salvajismo, que es un libro que quedó casi, tuvo una edición muy acotada que circuló, ¿viste? Bueno, pero fue como un momento de nada, Se agotó muy rápido y quedó como en la mitología, ¿no? Bueno, ponele, me suena muy épico, pero ponele que sí, para mí por lo menos una mitología a escala doméstica. Yo me acuerdo lo que nos cagamos de risa haciendo esto. Falsa Alarma salió en el año 2000, es el primer libro de Gustavo. Era una selección de cosas que habían salido en Falsa Modestia y algunas cosas que habías repartido por otros fanzines y otras revistas alternativas. Seleccionamos el material junto con Gustavo y nos dio una mano Lucas Varela también. Lucas coloreó la tapa. Cuando vivía en Buenos Aires, ¿te acordás? Y la contratapa. Este dibujo estaba, por ejemplo, atrás de un original de Gustavo. Era una historieta de un lado y del otro lado estaba este dibujo de Michael Jackson. Yo dije, esto tiene que estar, boludo, ¿cómo no vamos a publicar esto? No, pero que eso, bueno, dale, agregámosle un texto gracioso y va. Nos divertimos mucho con esto y se vendió bastante bien, porque bueno, tiene a Guillermo Francella empomándose gente, el sexo con facturas, sexo con animales, bueno, cualquier cosa tiene. Pero me acuerdo que nos divertimos muchísimo haciendo este libro. Y además tiene esas tiras, las primeras tiras que hacían, las del Fanático de los Redondos y todo eso, que eran una locura. Sí, era una época difícil de calcular con la actual, ¿no? Porque, por lo menos en proporciones de materiales circulando, ¿no? Hoy hay como tanta cosa, por lo menos en redes y en el mundo digital, que es difícil hacer un seguimiento de autores, o por ahí me pasa que me gusta un dibujante, lo descubro y después me olvido. Es difícil tener continuidades. Totalmente. Y también en el 2000 era raro que un dibujante argentino del palo alternativo tuviera libros publicados. Porque en aquella época casi no se publicaba historieta argentina, ¿te acordás? Había muy pocas editoriales y sacaban cosas tipo,
no sé, más careta, fuera de, no sé, 4 segundos, que por ahí era medio, Bueno, estaba medio vanguardia. la El resto era suerte todo- fue como un faro, ¿no? Pero la suerte me ya siempre digo 95, 96 y no era un libro, era una revista que No, no pero duró quiero nada. decir como algo que de autores bien alternativos Sí. que tuvo como una pata en los kioscos que Sí. asomó un poco al mainstream. Sí, sí, A totalmente. escala alta, ¿no? Pero te estoy hablando ya del 2000, Sí, ¿no? está Cuando bien. medio había pasado ese, Claro, ese claro. furor de fanzines y que yo, no era tan frecuente que dibujantes que no tuvieran la super trayectoria, que no Sí, tuvieran los todavía no medios. existía la O sea, saga de Domus, que después empezaron a editar un montón de autores. Era la época en la que De la Flor publicaba Quino, Fontana Rosa, Caloy, Claro, ¿viste? claro. Y Rep, capaz. Pero, viste, era como mucho más cerrado. Después se fue abriendo todo, ¿no? Empezaron a aparecer, bueno, Liniers, vos, un montón de otra gente que como que renovó un toque. Pero en ese momento, no sé, fuera de eso que te nombré, Maitena y algunos más, pocos dibujantes tenían libros circulando, ¿no? Dentro de lo que es humor. Sí, de verdad, era como una islas. Luis Islas, Exactamente. un arquero de Independiente que se comía unos goles absurdos. Que tuvo problema con un dedo, ¿no? Y con un muchacho también. Ah, me acuerdo más En un vestuario. Y yo que sé poco de fútbol, me acuerdo que tipo creo que Luis Islas fue a atajar, Se se enganchó enganchó. un dedo en la red y se fracturó. Vos al fútbol no usés anillo. Y ahí entró Pumpido en el Mundial 86, claro. ¿Y le quedó el dedo enganchado en el arco? Sí. No, dentro del guante, pero Ah, claro, porque tienen guantes los jugadores. Bueno, nos fuimos acá. Los arqueros. Bueno, niños, niñas, aprovechen que está Gustavo con ganas de charlar, siempre está con ganas de charlar porque es muy buen pibe. Y le pueden preguntar cualquier cosa, no sé, brindémosle nuestro afecto y nuestro reconocimiento de un modo que no sea lo obvio, que no sea el aplauso, ¿no? Que sean preguntas, que sean anécdotas, que sean cosas que tengan ganas de compartir con él, que para eso vino. Y después cuando nos aburramos de esto, se va a sentar ahí y les va a firmar todos los libros que quiera. Que para eso vino. Claro, vino, ¿Hay vino o no? lo que No, digo, ¿hay barcito? Claro. Ah, eso es importante decir, sepan que pueden, está el bar. Ahí hay una barrita donde se pueden pedir una birra, un pueden vino, lo que comprar tengan. bebiditas. Bueno, alguien que tenga ganas de preguntar algo, Paola, te escuchamos. Yo le pregunto a Gustavo, ¿cómo se hace humor hoy en comparación a cuando empezaste? Bueno, primero yo me convertí en un careta claro, porque el propio sistema, lo que pasa es que para mí es una cuestión, es como una tensión permanente, ¿no? Hoy muchos dibujantes publicamos, comunicamos y vemos otros colegas autores por Instagram, ¿no? Por una pantallita así. Por más que como vos digas, puedes ver una pantalla más grande. Y ahí hay una lógica que no sabes cuál es en cuanto a hasta cuándo uno puede correr los límites o jugar con determinados temas. Entonces, uno termina teniendo un capital ahí, porque uno comunica, vende, se divierte, difunde, ¿no? Y si eso te lo cierra por alguna pelotudez, perdés como una especie de burbuja con la que vos contás, ¿no? Entonces eso te hace tomar un montón de determinaciones que vos cuando mandabas una revista algo a Barcelona o a Fierro ni te importaba, ¿no? Porque de última negociabas por eso, o en el peor de los casos la tira no salía. Entonces todo eso aparece como un condicionante, ¿no? De hecho se me ocurre cuando estoy pensando en la tira para página 12, se me ocurren cosas y digo, esto me lo van a devolver. Y pienso que, y muchas veces pasa, estoy esperando, va a venir el llamado, se lo podés mandar, tenés otra por las dudas. Entonces, eso hace que uno, como tampoco tiene la buena al pedo, ¿no? A veces probás un poquito, probás, y eso hace también a veces ponerte más careta vos, o más cagón, ¿no? Pero igual sigue siendo tan difícil como cuando empecé, me parece, hacer chistes o tiras que causen gracia o que funcionen. Sigue siendo como una incógnita. Pero también esto es medio como rendir examen todos los días, ¿no? Sí. No es que vos presentás el título de yo me recibí de humorista gráfico en Academia Fontana Rosa, entonces ya está, ya tenés laburo siempre y te publican cualquier cosa. Esto es como, no sé, como ser jugador de fútbol, digamos, ¿no? Que tenés que rendir todos los partidos, no alcanza con la chapa. Tenés todos los partidos que demostrar que estás al nivel de lo que se te exige. Sí, en un punto así, también después está la opción de dibujantes que tienen recursos muy instalados y que ya medio que, sobre todo en tiras de personajes, ¿no? Que por ahí la cosa se hace sola, que prácticamente estás durmiendo y la estás craneando y la haces mientras te lavas los dientes, ¿no? Yo trato de hecho me pasó un par de veces que se me ocurre una tira y la hago y me dice mi amigo Pablo o alguien, che, esta tira la publicaste. Y yo,
Y por ahí se te ocurre, pensás que es una idea nueva, pero en realidad te estás acordando de una tira tuya. Me pasó un par de veces. Es un déjà vu, Bueno, claro. un déjà dibujú. Pero desde la más absoluta sinceridad. Claro. Puede pasar. Tira de personajes, gran tema. ¿Por qué nunca hiciste una tira de personajes? ¿Por qué nunca saliste a chorear 30 años con los mismos personajes tipo Sendra? ¿Viste? Que hoy Sendra se puede dar el lujo del día que no se le ocurre nada, buscar una tira del 88 y dibujarla de nuevo, total nadie se va a acordar. Es difícil. Mira, tiene que ver, me parece que, por lo que se queja mucho el dibujante, por ejemplo Maitena, que vos mencionaste, Sí. de esa cosa de no atarse durante años a Sí. un mismo esquema. Pero ¿sabes que me parece que eso es una bajada de línea que tiró Kino en su momento y les quemó a todos en la cabeza con que no hagan personajes porque los van a terminar odiando y se van a terminar aburriendo? Y como Kino es Kino. No sé si Kino dijo que no hagan personajes. Sí, Kino siempre le decía a los humoristas, no hagan personajes porque se van a aburrir, los van a odiar, qué sé yo, van a quedar encasillados con ese personaje. Y como que, viste, como que la línea bajaba de Kino nada menos, como que todo el mundo se autolavó la cabeza con esa idea. Pero yo vos te re veo haciendo una tira de personaje. Pero es otra cosa, ves, hablando al de infinito. cosas todavía al desarrollar, podría ser. Lo que pasa es que también es como por qué no te haces un tatuaje. ¿Sabes cuántos tatuajes tengo? Ninguno. 0. Igual Claro, yo. Bueno, por eso. ¿Y por qué no te tatuas? A ver, ¿por qué no te Porque tatuas? duele mucho, yo para sufrir me lo Racing, boludo. Pero para. Claro. Eso me parece un detalle menor. ¿Al lado de qué? No, yo porque soy cagón, boludo. Porque si te voy a pinchar con una aguja y te va a doler, pero y soy te va a quedar preciso todo también. así como inflamado. y No sé, solamente el boludo. miedo y la cobardía, que por supuesto recomendamos siempre a todos tener. Sí. Pero aparte es en qué te tatuás. Claro. Para mí es algo tan, es como, me parece que aparece la presión que te impide la espontaneidad. Claro. Una tira que un nene, un perro, un libro con patas, un robot, ¿qué? ¿Un personaje qué? ¿Es una familia de frutas, una familia de libros que en realidad comen fruta, pero las frutas son literarias? A mí una vez se un me nene. ocurrió una idea para una tira diaria. Hay muchos. Y dije, no, esto lo tiene que dibujar Gustavo Sala, después te la cuento si quieres. Bueno. Diego Rey quería decir algo. No, yo quería preguntarte si alguna vez te pasó que hiciste un chiste y ese chiste ya estaba hecho porque Sí, correspondía claro. por el contexto y vos no te habías dado cuenta, sino que capaz que lo habías leído, que lo habías olvidado, pero no sobre tu obra, sino sobre obra de otro. Bueno, hay una cosa que pasa. No el robo. Pasa recurrentemente que es el robo involuntario, si querés, diría yo, donde vos haces, de hecho a veces me pasa, sobre todo con las cosas que tienen que ver con juego de palabras, ¿no? Me acuerdo que cuando salió, se puso de moda el Hoyo, el filósofo de las modelos, el gurú de los modelos era. Y bueno, creo que un día muere y el chiste de Hoyo en uno y el tipo jugando al golf, lo vi por todos lados. Porque eran como dichos en radio, dichos en memes, dichos escritos en con fotos, con montajes, dibujados. Son a veces chistes que están en el aire, ¿no? Entonces el tema de esta cosa que se puso de moda hace varios años de los crossovers de me escribo Bob Esponja con Coca Sarli, me escribo Baby Sambath con Alien, me escribo a Bugs Bunny con El Resplandor. Y esa cosa de forzar límites, ¿no? Que a veces ya es posible que es cada vez más difícil sorprender y más difícil ser original en todo caso. Pero yo me pregunto a veces, me pasó 1000 veces, y a veces había hecho uno, por ejemplo, a veces es la misma idea encarada de diferente manera, ¿no? Pero sí, me pasó un montón de veces. Me acuerdo un día estaba pensando también, la tira, el oso polar, el oso bipolar, uno, es muy fácil, esto ya está, es un regalo. Y decidí no hacerlo. Me autosucedió porque esto ya es evidente que está publicado ya. Y después lo vi varias veces, ese mismo chiste, igual que me lo había imaginado yo. Bueno. Pero mejor dibujado, seguramente. Por supuesto, dibujado por altura, por Moebius, por Jack Kirby, por todos los grandes del humor. Pero no, bueno, son determinaciones que a veces uno. Lo peor creo que lo que uno no quiere es que te diga, che, hijo de puta, se la afanaste a tal. ¿Lees humor gráfico o historieta cómica de otros países, de autores de afuera? Sí, miro, algo en redes, algo. Hace poco conseguí un libro, por ejemplo, de Sempé. Claro. Que es increíble, ¿no? Esa cosa de humor Preciosista. lírico, Ay, refinado, pero con unas ambientaciones, con un dibujo que te da placer la idea y meterte en esa. Claro, eso todo es el enemigo de Instagram, ¿no? Es como te dibujaba Javi Arnale que te contaba hoy, tipo que tienen un laburo de puesta en página, ¿no? Que es clave los blancos, los espacios, ¿no? Que tardaba varios días en hacer cada página, Bueno, claro. y hay muchos autores que todo el tiempo de acá, de España, de muchos países. Hace poco Nacho me prestó un libro de Gary Larson, ¿no? Capo, también. Mito del humor De gráfico.
un farsal que viene con bocetos y con textos del propio autor contando sus experiencias. Sí, todo el tiempo es una inspiración permanente. ¿Más preguntas, chicos? Sí, Julián, te escuchamos. No es algo a lo que estás muy acostumbrado a hacer, que es dibujar guiones de otros, pero ¿de quién te gustaría dibujar un guión o te hubiera gustado? Neil Gaiman. No se puede. Bueno, sí, hice por ejemplo, alguna vez, por ejemplo, una experiencia que fue como muy relevante fue en la revista Genios, con Carlos Trillo y Maika, nada más y nada menos, haciendo Torni, editado por Marcelo, que está por acá. En la colección Cómics de Belis. Exactamente, 2 libritos de Torni y yo, que ahí fue una cosa que yo considero que yo era parte de un proyecto, ¿no? Yo recibí los guiones totalmente calculados y escritos, y yo ponía lo mejor de mi participación, tratando de que el dibujo funcione, que se entienda, que quede lindo, etcétera, ¿no? Pero no era el autor yo ahí. Entonces, son pocas las experiencias, porque uno tiene muchas mañas y uno quiere hacer lo que te metes mano, querés cambiar, ¿viste? Es muy difícil aceptar algo que ya viene completo y cerrado, aunque puede haber, por supuesto, 1000 experiencias donde el guionista participa, corrige, intercambian ideas, etcétera. Pero jamás lo haré. En general, Trillo era un autor muy permeable a los cambios que introducía el dibujante, ¿no? Era como muy de colaborar, ¿no? De imponer. Este es el guión, dibujalo, cerra el orto. Claro, bueno, de hecho ahí que he hecho colaboración con Maika, justamente Maika también como dibujante tenían esa simbiosis de laburar juntos. Muy bien, nos quedan 5 minutitos, no mucho más, ¿eh? No vayan a creer que si se duermen esto sigue hasta las 2 de la mañana. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Yo quiero hacer una pregunta, estoy atrás de todos. No te veo nada, pero escuchamos. Pero está porque habla. ¿Hay algo con lo que te dé miedo hacer humor? Porque vos tenés el tema, el miedo con Hombre Moderno, que habla de muchas cosas, pero ¿hay algo que a vos te dé miedo para hacer Bien la garcita. No, a priori te diría que no. Sí hay temas que uno no siente. Generalmente yo trabajo con cosas que siento cercanas. El rock, la calle, los bares, me presto atención a casi todos mis personajes son medios urbanos, más o menos porteños, más o menos actuales. Nunca hice una historieta ni de vaqueros, ni de bárbaros de otra época, ni universos lejanos con los que me tuve que documentar. Ahora, por ejemplo, ni de conquistadores sodomizando indios. Bueno, claro, siempre trato, que por supuesto son desafíos que uno evita porque uno es un cómodo, pero ahora estoy haciendo una historieta para un libro sobre el chamamé, ¿no? Que tiene que tener una lógica y una documentación, y ahí fue un laburo interesante porque escuché cosas, busqué entrevistas, por el miedo a meter la pata, ¿no? Porque tenía un libro de amor al chamamé con una idiosincrasia. Entonces te obliga a, por lo menos para hacer humor, a entender un montón de otras cosas. Por eso no haces de política, por medio de hecho como Y lo que me sale a veces de política es la coyuntura tan dura me interesa poco, sobre todo por lo que creo que lo que uno pretende es que dentro de 5 o 10 años se siga bancando el material, ¿no? Y a veces si haces un chiste con una cosa muy putando a un diputado... Sí, renunció tal ministro... Claro, igual pasa que yo, por ejemplo, la tira que hicimos todos con la cachetada de Will Smith, el otro muchacho que no me acuerdo el nombre, a Chris Rock era, en los Oscars, bueno, era el tema nacional, no era Chris Rock, no importa. O sí, bueno, era así. El chiste con la cachetada. Hoy ya parece una cosa que... Yo ni me acordaba. Nadie tiene referencia, pero en un momento era el tema obligado, ¿no? O en un momento no se podía hacer otro chiste, otro tema que no sea la pandemia, la comorbilidad, la distancia social, el lavado de manos, todo. Yo tengo un año que lo único que hacía era eso. Todo era el tema, de hecho hay varios libros recopilatorios, Diario de la Pandemia, Crónica de la Pandemia, Viñetas de la Pandemia. Bueno, y hoy yo eso no lo quiero ni ver, porque me parece incompilable. Porque quedó muy atado a una época que queremos olvidar, porque ya me parece que hemos olvidado. Bueno, última y nos vamos. Chun, chun. Bueno, Yo Pablo. quiero saber si tenés disciplina para trabajar. Qué pregunta, jamás me ofendés. ¿Tenés un horario o simplemente vas tirando ahí? No, me gusta, lo que pasa es que la tensión es, me gusta la noche y me gusta la mañana también.
Dormís Todo en la no se tarde. puede. No, y no tengo la cultura, nunca aprendí a dormir la siesta, viste que es un aprendizaje. Yo aprendí de viejo. Yo Cuando no era chico la odiaba, aprendí. ahora la amo. El tema de la siesta me parece una cosa muy compleja, ¿no? Esa gente que dice, me duermo 10 minutitos, esas microsiestas me parecen imposibles. ¿Cómo? 10 minutitos, No, 2 horas y no, media, 2 horas. hay gente que dice, bueno, me pego una dormidita para refrescar No. un touch. Hay gente que lo hace, lo sé. Batman lo hace. Bueno, no, obviamente es bastante más probable que Batman. Pero no, la disciplina es la onda. Si estoy con buena onda, escucho por supuesto podcast, música, pipipi, y ahí dibujás y le das y puedo estar horas. O todo lo contrario, estoy boludeando, voy dispersión absoluta y pierdo tiempo. Es como una autorregulación siempre un poco motorizada por la fecha de entrega de determinado proyecto. Pablo Sarabos. Gustavo es muy modesto, sumamente modesto, Sí. realmente modesto. Sí, sí. Exageradamente. Se tira menos, asquerosamente modesto. cuando tiene todo para ganar. Se acaba el mundo. Lo único que quedan son 2 libros de Gustavo Sala. Un libro de Gustavo Sala. ¿Cuál te gustaría que no sea o cuál te gustaría que sí sea y que seas recordado por eso? Bueno, ya dijimos Hijito de puta. Sí. Y uno de los bifes angostos. Bife angosto 1 porque fue como también finalmente que entrara de la flor, ¿no? Es el único que no trajimos, Bueno. porque no habían de las flores. Pero bife angosto, imagínate que hoy recién Andrés contaba Fontana Rosa, Caloi, los libritos de Mafalda, un emblema de los formatos de la tira paisada argentina, del formato homográfico. Cuando finalmente, en un momento en el año 2007, creo que me manda un mail Daniel Divinsky, que le había interesado, seguía Página 11, seguía la tira en el Suplenó, fue como era como muy loco, llegar a ese Olimpo, ¿no? Y tener toda una relación y una continuidad durante varios años y varios libros. Así que, gracias Pablo, esas son esas Perdón, cosas. y una pregunta sobre eso. Hijitos de puta fue quizás tu gran intento por tener un personaje, como decía el amigo Accorsi, que se perpetúe, ¿no? Esos personajes los creaste como para que... Sí, había pero una... después te hincharon las pelotas, Sí, los odiabas porque hice una cantidad... Es muy difícil, o por lo menos a mí me cuesta seguir cualquier cosa durante mucho tiempo. Por eso no tengo... ¿Sabes cuántas mascotas tengo? 0. Por eso sos soltero también. ¿Sabés cuántos hijos tengo? 0. Porque hay que darle de comer, lo tenés que sacar. Todo es mucho trabajo. Ya dibujar historietas es mucho trabajo. Encima tenés que darle de comer al hijo, lavarle la cola, lucharlo. Prefiero que vayan con otra persona, ¿no? Totalmente. No tengan hijos, ni mascotas. Bueno, lo que queda de esta reunión va a ser allá. Ahí donde está Amel, se va a sentar Gustavo y les va a firmar todos los libros que quieran a los que trajeron libros o a los que quieran comprar acá los libros. Los libros están muy baratos, los pueden pagar con efectivo y con Mercado Pago. Y nada, Gustavo les hace un dibujito y qué sé yo, y aprovechan. Y después tienen la barra ahí por si quieren tomar algo y seguimos charlando, pero ya no en plan micrófono, sino en plan cara a cara de lo que tengan ganas. Un micrófono a cada persona. Claro, un micrófono para cada persona. Sí, creo que tenemos 50, 60 micrófonos. No, mil gracias a todos por haber venido esta noche. Gracias Moebius. Muchas gracias Moebius. Muchas gracias a vos. Teníamos muchas ganas de hacer este homenaje a Gustavo por 30 años de trayectoria, en mi caso 30 años de amistad. Y Gracias, bueno, Andrés. queremos más de esto. Hablo bajito porque Gustavo Sala es vecino y no quiero que se entere. Me pidieron que no se entere que estamos grabando esto. ¿Quién es Gustavo Sala? Además de uno de los mejores humoristas gráficos que tenemos en el país. Desde que empezó hace tantas décadas ya, como 84 décadas. Es un gran vecino. Vive literalmente al lado. Y no hace casi ruido. Pone música, cada tanto insiste en poner música uruguaya. Pero es un gran vecino. Saca la basura a tiempo. Generalmente no se huelen cosas raras saliendo de su departamento, más allá del olor a Gustavo Sala, que es un olor muy típico y puntual. Pero mejor que eso, mejor que vecino, es amigo.
Gustavo es una gran persona, es alguien que uno elige una y otra vez como amigo porque está siempre ahí. Un denso, insufrible. Lo queremos mucho, Gustavo. Menos cuando viene a pedir yerba. La última vez que vino y yo no tenía, no la pasé bien. Recen por mí. Quiero dejar un saludo muy cálido al querido Gustavo en sus 30 años como humorista gráfico y miren esta belleza. ¿Vos la tenés? Muy buenas noches, mi nombre es Ignacio Alcuri y les mando este video desde la República Oriental del Uruguay. Disculpen que no esté presente ahí con ustedes, pero bueno, la verdad es que Buenos Aires está carísima y eso que hay jeques árabes que vienen a Montevideo y pagan el chivito canadiense en 6 cuotas sin recargo. Bueno, quería de alguna manera acercarme a este homenaje a uno de mis ídolos y vieron que hay una frase famosa que dice nunca conozcas a tus ídolos. Bueno, eso solamente pasa si tus ídolos son personas de mierda. La verdad que no es el caso de Gustavo Sala. Yo tuve la oportunidad de seguir durante años su carrera y luego la oportunidad de conocerlo en un bar montevideano. Me cayó muy bien. Argentina estaba tan barata entonces que le pedí que me dibujara la tapa de uno de mis libros y ahí rápidamente comenzó una amistad de las más lindas que tengo y además una relación comercial y artística porque al poco tiempo estábamos guionando una historieta juntos, Parto de Nalgas. Luego estábamos comenzando una serie de espectáculos en vivo que se convirtieron en un podcast, Sonido Bragueta, que ya cumplió 10 años. Pero no estamos acá para hablar de mí, estamos acá para hablar de Gustavo Sala, dibujante extraordinario, mejor persona, amigo, entrañable, no solamente por las entrañas que hemos comido en las parrilladas de mi país, con quien he compartido cama matrimonial, un montón de charlas, de verdad, charlas inolvidables en bares de aquí y de allá. Cualquier cosa que diga me voy a quedar corto, así que los voy a dejar solamente con un consejo. Conozcan a sus ídolos, duerman en sus camas, trabajen con ellos. Si resultan ser unos oretes, bueno, consíganse ídolos nuevos. En mi caso, yo a Gustavo lo sigo teniendo allá arriba. Un abrazo gigante y todo lo bueno será merecido. Bueno, descubrí Falsa Modestia en una galería de Mar del Plata, un invierno en los 90s. Y desde ahí fuimos fans, creo que estábamos con Caro. Y después te conocimos en el historietazo de los 98 y te nombramos el hombre de mar, porque tenías la campera así bien marplatense. Y ahí fuimos fans desde siempre, para siempre. Gustavito, querido, felicidades. Y en un momento le presté para que se divirtiera en su reposo después de una operación a un novio que tenía. Le presté la Falsa Modestia como de copada que soy y bueno, se ve que reírse no era lo mejor después de haber sido suturado, ¿no es cierto?, de alguna manera. Así que las Falsa Modestia siempre haciendo de la suya. Un beso desde Gesell. Chau, chau. Hola, quiero felicitar a Gustavo Sala por sus 30 años de trayectoria y también hacer un pedido público de disculpas a Gustavo. Resulta que hace muchos años lo invité a casa a comer y tuve la ocurrencia de agasajarlo con milanesas de berenjena. Desde ese día nunca más me habló. Así que quiero creer que con la madurez Gustavo haya aceptado la milanesa de berenjena como un alimento digno. Y si no es así, quiero pedirle disculpas por esa aberración culinaria. Así que muchas gracias. Hola a todos, quiero aprovechar este momento para homenajear al gran Gustavo Sala, este verdadero prócer del dibujo. Y bueno, para esta ocasión me gustaría recordarlo sobre todo vivo. Está vivo, bueno, mejor, mucho mejor. Entonces aprovecho este homenaje en vida a Gustavo Sala para recordarlo, recordar su aporte al dibujo, al humor gráfico, a la historieta, incluso al cómic. A Gustavo lo conocí, lo vi por primera vez en una Bienal de Arte Joven, ¿no? Allá por el año 1990 y algo, creo que él tenía 45 años y yo 52. Y ya desde ese momento me sorprendió, me admiró su creatividad, su originalidad. Recordemos que fue, hablando en serio, perdón, estoy un poco agitado por la emoción,
recordemos que él fue el primero en usar el recurso de ponerle nombres de famosos a sus personajes, un recurso que luego fuera tomado prestado, ¿no?, por el programa Todo por 2 pesos, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Y cómo son las cosas, que Gustavo es un gran amigo, un gran compañero, filántropo, playboy internacional. Así que gran saludo, gran abrazo y que siga la fiesta. Bueno, esto es un mensaje para ti, Gustavito Hernán. Te grabo esto desde el fin del mundo, o sea, la mudanza de mi estudio, un domingo a las 8 de la mañana. Me quiero matar, pero no quería dejar de grabarte este video para mandarte un beso enorme, para desearte muchas felicidades. Seguramente cuando veas esto, lo más probable es que esté al lado tuyo con una copa para brindar por tus 30 años en el mundo de la historieta, 30 años en el infierno, 30 años en la lucha. Bueno, te mando un beso enorme, enorme. Sabes que te quiero mucho y bueno, y porque nos sigamos acompañando en este mundo por mucho tiempo más. Un abrazo, Gustavito. Hola amigo, me dijeron que estás cumpliendo aniversario de dibujante, así que quería felicitarte. Y recuerdo cuando conocí tu laburo con tus fanzines y en los laburos de Comiqueando, y una vez que te quedaste en casa que publicaste en el No una tira con mi nombre el día de mi cumpleaños. Todavía tengo tu original. Y también tengo otros originales en casa que tal vez no sabías. Por ejemplo, uno que te olvidaste en el escáner. También tengo algunos que te robé de tu mochila. Espero que no te hayas dado cuenta. Y tengo este souvenir que lo llevamos a todos lados para ver cómo iba a estar el clima. También este puchito de arena que fue la primera vez que te sacaste las zapatillas en el living. Bueno, y este hueso que fue la primera vez que cenaste en casa. No sé si sabías que tenía todo esto guardado, pero en el caso que quieras recuperar algo, el huesito este está disponible.